Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de traer la palabra de Dios. Señor, gracias por tu presencia. Bendice tu palabra como la lluvia que cae en tierra seca. Tú la envías con un propósito. Gracias en el nombre de Jesús. Hemos titulado Cristo, el Rey de Reyes. Estamos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 24 al 26. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos contemplando en el libro de los Hechos una referencia de David cuando dijo que los príncipes de la tierra se reunirían contra Dios y contra su ungido. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es esto que las naciones se reúnan contra Cristo? ¿Qué es lo que realmente sucede? Y hemos visto a través de los tiempos, ¿verdad?, cómo la iglesia ha sido perseguida por diferentes imperios. Imperios que han abusado de su poderío. Tenemos la persecución de Nerón, que echaban a los cristianos a los leones, la de los Domiciano, la de Trajano, la de Marco Aurelio. Y es decir, en fin, la historia va recurrente en la persecución de la iglesia. Cuando se persigue a la iglesia, se está persiguiendo al Señor Jesucristo. Saulo de Tarso, un religioso que aprobaba apedrear a los cristianos, a los primeros mártires del cristianismo. Estaba seguro de que él hacía lo correcto a perseguirlos. Pero en una ocasión él fue más allá de su ciudad, que los persiguió en su ciudad y después pidió cartas para perseguirlo más allá de su ciudad. Dice que iba en caballo, con varios jinetes, y dice que una luz le resplandeció. Y cuando esa luz le resplandeció, el Señor Jesucristo se le apareció. Y el Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que la persecución a la iglesia es contra el mismo Señor Jesucristo. Todas estas persecuciones de Nerón, todas las persecuciones que se dan en el mundo, hay diversos casos. Están los extremistas religiosos, como el grupo ISIS. Está el totalitarismo, que es un poder de gobierno o una dictadura de una sola persona que impone. Y están las diferentes creencias, como en India, que existen cientos de dioses. Todas estas persecuciones son contra el Señor Jesucristo. El Señor llegará el momento donde Él se manifestará al mundo, ¿verdad? Porque estas persecuciones no quedarán así, impunes, sino que el Señor se manifestará como se manifestó a Pablo. El Señor tumbará al jinete que viene en el caballo, ¿verdad? Pablo venía en un caballo y muchos piensan o dicen que no dice directamente que se cayó, pero Saulo quedó ciego, dice, ante esa luz tan potente. Se detuvo y tuvo que reconocer y doblegarse ante el Señor. La palabra del Señor dice que cuando Israel salía de Egipto, los faraones tenían los caballos más hermosos. Venía, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que al caballo y al jinete el Señor los echó en la mar. Porque la persecución, ¿verdad?,
los antisemitas, los que persiguen a los judíos, los que persiguen a la iglesia, están persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Pero Él se revelará y hará que se caiga el jinete, que se caiga el caballo. El Señor va a salir en defensa de su pueblo. Estoy refiriéndole una página web llamada Puertas Abiertas. Tiene unas 2 décadas de estar hablando acerca de la persecución. Si quieren saber más detalles de las cifras, es impresionante pensar, poder ver los números, ¿verdad? Cómo mueren miles de personas. ...52 personas asesinadas en un ataque yihadista. Tiene fecha de 29 de abril. Es una página que está bastante actualizada acerca de la persecución. Para aquellos que se preguntan, ¿hay persecución hoy? Sí la hay. Los países comunistas, ¿verdad? Principalmente Corea del Norte, el país donde se dice que es el más peligroso actualmente para vivir un cristiano, porque la persecución es intensa. El Señor está consciente de la persecución. El Señor dice en su palabra que se entregarían unos a otros. Y llegará el tiempo final donde la economía mundial, donde la política mundial se va a ir incrementando hacia oprimir a los cristianos. La Comunidad Europea hizo un comunicado acerca del cristianismo. Dice que somos peligrosos porque nosotros no permitimos la libertad de la gente, refiriéndose al homosexualismo. Ya ellos tienen un decreto, ¿verdad?, donde ellos ponen 2 puntos, resaltan 2 puntos, y dice que nosotros, ¿verdad?, estamos en contra de ellos. Pero el Señor está anuente de la persecución. El Señor va a tomar cartas en el asunto. No, nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios, que no tenemos que temer. Que en el momento que alguien es perseguido por el cristianismo y es llevado ante las autoridades para hablar, dice que el mismo Espíritu Santo te daría la palabra para tú defender el Evangelio, para tú defender la causa de la fe en Jesucristo. Y esto era lo que pasaba en el libro de Hechos con los apóstoles, donde leímos que ellos decían: Señor, tú dijiste por medio de David que los príncipes consultarían. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y las autoridades judías los habían tomado, le habían dicho que no predicaran más bajo el nombre de Jesucristo. Hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Todos han escuchado que el 14 de mayo hay una reunión del Papa donde ha visitado previamente a muchos líderes a nivel mundial y los está citando, pero en esa cita no se habla del Señor Jesucristo. Dice la palabra que solamente hay un nombre. En esa cita no se habla de la Biblia, se habla de humanismo, se habla de reclutar niños o adiestrarlos desde pequeños con ideologías. Todos esos puntos se han mostrado en la agenda. Si es casualidad o no que esto coincida con la situación que está pasando en el mundo entero, donde el mundo entero está solicitando una dirección mundial y ellos se aparecen con una convocación mundial. Todo se presta, hermanos, todo se presta para que el mundo se enseñoree, y se va a enseñorear sobre los cristianos hasta que el Señor lo permita. El Señor, en su misericordia y en sus planes, muchas veces permite que el cristiano sea perseguido. Está en la Biblia, no se puede omitir. Pero nosotros debemos orar, debemos interceder por aquellas almas que están siendo perseguidas, que están siendo asesinadas. Y el Señor
tiene misericordia para sostener a su iglesia en medio de los tiempos. Usted sabe cuántas veces países, naciones, imperios han quemado Biblia. Los que tradujeron la Biblia, muchos de ellos tuvieron que ofrecer su vida para pasarla a idioma inglés, para pasarla a diferentes idiomas. Pero la iglesia del Señor no la detiene nadie, porque el Señor Jesús representa la iglesia. Dice que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Por lo tanto, hermanos, no hay persecución que valga. Si el Señor va delante de nosotros, Él nos va a defender. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza, hay una frase que dice ahí: el ángel de Jehová. El ángel de Jehová representa la figura de Jesucristo. Esto se le llama cristofanía, una manifestación de Cristo entendible a la mente humana. Cristo manifestado antes de su nacimiento en estos pasajes del Antiguo Testamento. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir que el ángel de Jehová se hacía atributo a sí mismo de que Él era Dios. Y el ángel de Jehová representa a Jesucristo. El Señor se manifestó a Moisés y le dijo: yo voy a librar a mi pueblo de manos de los egipcios. Y el Señor nos va a librar al fin del tiempo de manos de los impíos, de manos de los pecadores. Otra frase de ángel de Jehová se encuentra también con Abraham. Sabemos que en Abraham es el padre de nuestra fe. Y a Abraham el Señor se le manifestó cuando estuvo ahí en el sacrificio de su hijo Isaac. Dice que Dios le pidió a Abraham que hiciera el sacrificio. Y Abraham estaba tan dispuesto y listo para hacer el sacrificio de su propio hijo. Y dice que el ángel de Jehová, mire, el ángel de Jehová es representación de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. O sea que el ángel de Jehová es Dios. El ángel de Jehová le dijo a Abraham, nuestro padre de la fe: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque he conocido que temes a Dios. Y a Abraham el Señor se le manifestó. Por causa de ese sacrificio, le iba a hacer bendición para toda la tierra, para todas las naciones. Entonces, hermanos, si nosotros nos sentimos acorralados, como el pueblo de Israel, cuando estuvo ahí en el Mar Rojo, el Señor nos va a librar. Saben que en esa escena de Israel dice que el ángel de Dios estaba delante del pueblo, iba delante. El Señor va delante de la iglesia. ¿Cuántos creen esto? Y dice que cuando vinieron los egipcios a su retaguardia, dice que el ángel del Señor pasó de la parte delantera y cruzó y estuvo en la parte de atrás, porque sus enemigos los estaban observando, acechando, y el ángel de Dios actuó y cruzó del otro lado y se puso. El Señor va a guardar las espaldas de la iglesia. El Señor va a guardar al pueblo del Señor. Por ahí se está escuchando que una de las alternativas que está brindando el mundo, porque el mundo siempre va en contra de la iglesia, una de las alternativas que está brindando el mundo es que las personas se les sea puesto un implante en su cuerpo. Todo va enfocado a hacer la marca de la bestia. ¿Verdad? Bill Gates está proponiendo un implante en el cuerpo para poder detectar el movimiento de todas las personas. Y la palabra dice, hermanos, que llegará el tiempo donde nadie podrá comprar ni nadie podrá vender si no se pone el sello de la bestia en su mano o en su frente. La iglesia tiene que seguir predicando.
No es suficiente que la iglesia diga, Cristo viene, me voy con Él. No es suficiente. Alguien se tiene que levantar. Alguien tiene que decirle a los homosexuales, el arco iris es de nosotros, es de la palabra, es del pacto de que Dios no destruiría la tierra con agua. Ahora tú me dices que es tu bandera. Alguien tiene que levantarse. Si en este mundo comienzan a sellar a todos los seres humanos y la iglesia está aquí presente, alguien de la iglesia tiene que pronunciarse, porque no nos vamos a dejar sellar. Dice la palabra del Señor que el que se sella no tiene parte con Dios. Es tiempo, hermanos, del fin. Y en el tiempo del fin, lo que se ve venir es el gobierno mundial. Es la plataforma para que se levante una figura llamada en la palabra el anticristo, el hijo de perdición. Y nosotros necesitamos realmente estar centrados en Cristo. ¿Hasta dónde nosotros como iglesia veremos la manifestación de estas plataformas del anticristo, del gobierno global, del sellar a la humanidad? ¿Hasta dónde nosotros la veremos? No sabemos. Hasta dónde Dios permita. Pero una cosa es segura, que la iglesia tiene que ser la piedra en el zapato. La iglesia tiene que ser el freno a estas manifestaciones. No importa que existan decretos de la Comunidad Europea diciéndonos que estamos coartando la libertad. No, nosotros seguimos predicando a Jesucristo. No importa lo que ellos piensen, porque Cristo llegó primero a nosotros. En Cristo está nuestra salvación. Tenemos, amados hermanos, que en el mundo han existido diferentes civilizaciones que se han extinguido en diferentes periodos, antes de Cristo, después de Cristo. Civilizaciones como los mayas ya no están, solo quedan sus ruinas. Civilizaciones enteras se pierden. A veces las naciones sienten que ellos van a estar siempre bajo el poder, bajo el mando, pero ellos tienen su final, ellos tienen su forma de terminar. Y desapareció también el imperio Gemer. Y así hay una lista de 10 imperios desaparecidos. El cielo y la tierra pasarán, las naciones pasarán. También, ahora viendo aquí en esta imagen, les voy a presentar la imagen de Daniel, del rey Nabucodonosor, el sueño donde vio la imagen. Aquí vemos, puedes verlo, cómo al lado izquierdo están los diferentes imperios que existieron pero que ya no están. Imperio babilónico del 605 al 539, Imperio medo-persa 539 al 331, Imperio griego del 331 al 168 antes de Cristo, y el Imperio romano del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Todos estos imperios pasaron, y como podemos nosotros observar en esta imagen de la estatua, el Imperio romano con piernas de hierro, ¿verdad? Después de las piernas, ahí sus pies eran formados por parte de hierro y parte de barro, que representa la Comunidad Europea, porque es el Imperio romano resurgido. Esa Comunidad Europea que hoy está diciendo que la iglesia no está haciendo lo correcto. Ese imperio, ¿verdad?, de la Comunidad Europea, dice la palabra de Dios en Daniel 2, que ese resurgiría como Roma, ¿verdad? Y también como Roma está la ciudad papal, porque es como un país, ¿verdad? También representa a Roma. Pero ambos, Roma en su imperio de la Comunidad Europea y el papado, dice
en Daniel 2 que vendría una piedra cortada por la mano de Dios, no por la mano del hombre, y vendría a esos pies de esa imagen y quebraría la estatua, ¿verdad? Quebraría los pies y todo se desmenuzaría. Esa piedra representa a Jesucristo, que Él va a regresar a este mundo. Jesucristo va a señorearse de las naciones. Por eso es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él va a regresar a reinar. Dice que con vara de hierro, mire, a la fuerza. Jesús ya la primera vez vino como un cordero, pero en esta segunda vuelta que Él viene, dice que Él viene con vara de hierro a gobernar sobre los gobernantes, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y se va a hacer lo que Jesús dice que se hará. El Señor va a reinar 1000 años. El Señor va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su venida está pronto. Su palabra se ha cumplido. Muchos se quedan asombrados, hasta los incrédulos, hasta las personas que no asisten a una iglesia. Dicen, el sello de la bestia, sí, yo lo he escuchado, el 666. Eso mismo se está cumpliendo al pie de la letra y se va a cumplir la venida de Jesucristo. Dice que Él vendrá como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente. Será visible, va a descender a la tierra, todo ojo le verá. Cuando no existían los celulares, las pantallas, muchos decían en ese tiempo, ¿cómo es esto que todo ojo le verá? Que todo ojo le verá. Estamos conectados en red, hermanos. Lo van a ver en China, lo van a ver en Europa, lo van a ver en todas las naciones. Y dice la misma palabra de Dios que los que lo traspasaron, los que lo clavaron en la cruz, Roma, harán lamentación. Los judíos harán lamentación por el Señor, diciéndole, ay, de verdad que regresaste, de verdad que moriste por nosotros. Sí, Jesús regresará pronto. Maranata, Cristo viene, y de que viene, viene y no lo para nadie. Si tú no eres creyente, ya has escuchado esto del 666, ahora estás escuchando de la venida de Cristo, tienes que estar arrepentido para poder estar del bando de Dios. Por lo cual hay que hacer una oración de arrepentimiento para que tú seas formado como un hijo. Porque la palabra de Dios dice que Él nos engendra espiritualmente hablando. No creas que porque naciste del hombre y una mujer es suficiente. No, aún no eres hijo de Dios. La palabra dice que a todo el que cree en Jesucristo, al que le recibe en su corazón, a esa persona le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hagamos esa oración. Señor, gracias por escuchar esta palabra. Señor Jesús, acepto que tu sangre me limpie de todo pecado. Te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, gracias porque por medio de ese sacrificio puedo ser hijo de Dios, porque tú eres la puerta, Jesús, tú eres el único camino al Padre. Aunque las religiones del mundo persigan a la iglesia, las falsas religiones del mundo, yo creo en Jesucristo como el único Salvador, y que Jesucristo en sí es la iglesia, el cuerpo y la cabeza. Gracias, Señor. Te acepto. Gracias en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Amén.